Traigo un mensaje de parte de Dios y quiero, antes de exponerlo, decir públicamente que este mensaje de Dios a su pueblo fue usado por el Espíritu Santo a mi vida y yo acepté la invitación que hace el mensaje a todo el pueblo de Dios. Fue usado por el Espíritu Santo para tocar mi vida y yo lo asumí para mí, pero Dios también quiso que hoy yo volviera a traerlo a ustedes. Así que espero en el Señor que también el Espíritu Santo lo use para todos nosotros. Le voy a invitar a abrir sus Biblias en Isaías capítulo 1. En el verso 18. Isaías capítulo 1, verso 18. Dice así la palabra de Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Que Dios bendiga su palabra. Entre paréntesis, perdonen con lo que voy a decir, pero si yo me muevo aquí, Víctor, ¿se mueve la cámara? La cámara se está moviendo. Está bien, ok. Veo como que se mueve así de... Bien, ok. Oramos a Dios y pedimos su misericordia y su bondad para con nosotros. Padre, estamos delante de ti y queremos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas, a todos los que hemos llegado y a los que están mirándonos desde su casa. Que tu palabra bendita, predicada, hable a nuestras vidas. Gracias, mi Dios. Oramos en el nombre de Cristo. Amén. Hermanos, hoy tomaré el primer mensaje de Isaías, el profeta, al pueblo de Dios, que cuando él dio este sermón, el pueblo de Dios, Judá y Jerusalén, estaban viviendo tiempos difíciles, marcados por el pecado, la desobediencia y un alejamiento público y abierto de Dios y su palabra. En esta condición, Isaías tomó la palabra y da su primer sermón, su primera prédica. Este sermón que Isaías dio no se lo inventó Isaías, tampoco fue producto de una investigación que él hizo, sino que Isaías le va a decir al pueblo lo que Dios dice del pueblo y cómo Dios ve al pueblo. Es decir, que lo que Isaías va a predicar, ni lo estudió, ni lo investigó, ni tampoco lo produjo de su mente, ni se lo inventó. Él solamente va a decir
esto es lo que Dios dice de ustedes, del pueblo, de nosotros, y cómo nos ve. Es decir, que Isaías se va a convertir en una verdadera trompeta de Dios. Única y exclusivamente va a decir lo que Dios dice. El sermón que veremos tiene 4 puntos importantes. El primero, Dios dice que su pueblo está sucumbiendo al pecado. En segundo lugar, Dios va a invitar a su pueblo a sentarse ante su presencia con todos los pecados del pueblo, pero para hablar claro. En tercer lugar, Dios va a invitar a su pueblo a arrepentirse. Y por último, los invitados por Dios oirán palabras de redención, de perdón, de reconciliación y de bendición. Esa es la invitación que Dios le va a hacer al pueblo. Y eso es lo que Isaías va a decir. La invitación es la que leímos en el verso 18, donde dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Isaías 1:18. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esta invitación tiene 2 testigos. El primer testigo es Isaías mismo. El verso 1 del capítulo 1 dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, de Jotán, de Acaz, de Ezequías, reyes de Judá. Quiere decir, yo solamente estoy aquí como testigo práctico, testigo de lo que Dios dice. Y estoy testigo porque lo voy a decir y voy a ver cuál va a ser la reacción de ustedes ante la invitación que Dios va a hacer. Si uno toma el ministerio de Isaías descrito en cuanto a tiempo en el verso 1, nos damos cuenta que este ministerio de Isaías duró mucho. Duró bajo el rey Usías. Miren el verso 1. Después duró bajo el régimen de Jotán, de Acaz y de Ezequías, 4 reyes de Judá. Y cada uno de esos reyes reinó muchos años. Quiere decir que este primer mensaje de Isaías fue dicho en el primer rey Usías. Significa que él debía de tener unos 15 a 16 años. No pasaba de 16 años de edad. Esto nos muestra que el mensaje es que vamos a oír, Isaías lo recibe y como un joven con todo el ímpetu que no sabe colar las palabras ni meditar lo que dice, lo dijo tal como Dios se lo dijo. No presumió en su mensaje, no se acobardó a decir tal y como Dios ve a su pueblo y lo que Dios dice de su pueblo. Gracias a Dios que no se lo dio a una persona como yo. Ya a la edad mía, yo cuelo algunas palabras. Yo trato de hermosearla, de ponerla un poco más sazonada. Pero Isaías, a los 16 años, lo que tenía un impulso de joven. Y Dios lo tomó. Y el primer mensaje que Dios le va a dar a Isaías, Isaías no lo estudió. Isaías no se puso en un cuarto orando para que Dios le diera palabra para hablarle al pueblo. No, nada de eso. Dios le dijo: esta es la visión que yo te he dado de lo que yo digo del pueblo de Judá y de Jerusalén y cómo yo lo veo. Y tú lo único que tienes que hacer es decirlo tal y como yo te lo he dado. Entonces es el primer testigo, el mismo, de lo que va a decir para ver cuál va a ser la reacción del pueblo. El segundo testigo son 2. Está en el verso 2. Dice la Biblia: oíd cielos y escucha tu tierra,
porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. ¿Quién es el segundo testigo? Los dos que forman parte del segundo testigo, los cielos y la tierra. Los cielos es referencia a los ángeles. Él llama la atención a los ángeles para que sean testigos de este sermón que Isaías tiene que entregarle al pueblo de parte de Dios. Los cielos tienen que escuchar esto. Los cielos tienen que escuchar lo que Dios dice y ver cuál va a ser la reacción del pueblo ante la invitación que Dios le va a hacer a Judá y a Jerusalén. Escucha también tierra. La tierra es una invitación al pueblo mismo. Es una invitación no solamente a Judá y a Jerusalén. Es una invitación a Israel. Pero también es una invitación a Samaria, a todas la tierra, a todas las naciones. Tienen que escuchar lo que Dios, la invitación que Dios le hace a su pueblo. Ya vimos entonces los dos primeros testigos, los testigos que son dos. Isaías, el testigo práctico, los cielos, haciendo alusión a los ángeles, y también la tierra a todas las naciones. Ahora, ¿a quién va a invitar Dios? Los invitados son tres. El primer invitado, Dios va a invitar, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Vamos a hablar claro. ¿Quién es ese primer invitado? Está en el verso 2. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Los primeros invitados son los hijos que Dios crió. Dios los eligió. Conocieron la gloria de Dios a través de la revelación de Cristo. El Señor tomó a esos hijos que no eran nada ni nadie, y Dios comenzó a criarlo con su amor, con su bondad, con esperanza en la fe. Dios los levantó de un sitio que no eran nadie ni nada y los hizo grande, los hizo adulto, lleno de gloria, lleno de bendición, lleno de privilegios, lleno de oportunidades. Porque así es que Dios cría a sus hijos. Le da lo que no tienen y lo levanta y lo llevan a lugares donde ese hijo nunca se había soñado que podía llegar. Le da oportunidades en la vida, todo le sale bien. Lo llena de gloria, lo llena de esperanza y de gracia. Pero este hijo que el Señor crió y lo engrandeció, lo posicionó, lo rodeó de gloria, de oportunidades en la vida. Dice que ese primer invitado es un malagradecido. Ellos se rebelaron contra mí. Al primero que Dios está invitando es a un creyente de Dios, que Dios le dio mucho, lo rodeó de bendición, de gloria y de gracia. Pero ese hijo criado, engrandecido, no fue agradecido, no le correspondió a Dios como es debido, sino que se rebeló contra Dios. Comenzó a andar y a hacer cosas en contra de Dios mismo y de su palabra. Minimizó la grandeza de Dios, no respetó a Dios, no le temió a Dios. Crié hijos y lo engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Dios lo va a invitar a ellos. El segundo invitado está en el verso 3. Es un pueblo sin entendimiento espiritual. Dice el verso 3. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Israel está siendo invitado, principalmente el pueblo de Judá,
y la ciudad Jerusalén. Y este pueblo invitado, según Deuteronomio capítulo 4, verso 6, fue el pueblo que Dios rescató de Egipto. Y ese pueblo rescatado de Egipto, Dios lo hizo un pueblo diferente a todos, un pueblo especial. Dice Deuteronomio capítulo 4, verso 6, guardadlos pues, ponedlo por obra. Cuando Dios le da la ley a este pueblo especial, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio, entendido, nación grande es esta. Quiere decir que ese pueblo, Israel, Judá, Jerusalén, delante de todos los pueblos, era un pueblo sabio, lleno de sabiduría, entendido en la voluntad de Dios y las cosas de Dios. Al único pueblo que Dios le entregó la ley escrita, para que fuera un pueblo diferente y fuera un pueblo líder para anunciar la voluntad de Dios a otros pueblos. Este pueblo, según Romanos capítulo 9, versos 4 y 5, Pablo dice de este pueblo lo siguiente: son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto, las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Qué gran pueblo. ¿Sabe lo que está diciendo Dios de este pueblo sabio? De este pueblo único, diferenciado, porque tiene la ley escrita en sus manos. Pueblo de Dios. Miren cómo lo que lo que Dios dice a través de Isaías, verso 3. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Pero ven acá, y no me dice que es un pueblo entendido. No me dice Deuteronomio que es un pueblo sabio. Y miren lo que está diciendo ahora Dios: no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. La terquedad, la necedad, la brutalidad del pueblo de Dios era tan baja que cuando Dios lo comparó con los animales, tomó los animales más brutos de 4 patas. El buey, que para usted someterlo a obediencia tiene que pullarlo. Y el burro, que hay que darle duro. Pero el buey, por lo menos el buey conoce a su dueño. Por lo menos el asno sabe dónde está el pesebre de su señor. Pero Israel, Judá, Jerusalén no entiende. No tiene sabiduría. No conoce el camino de Dios. Aún teniendo los estatutos, aún teniendo la revelación escrita, el Antiguo Testamento, no conoce a Dios. Es más bruto que el buey y que el burro. ¿Cómo es posible que una persona entendida, con la Biblia en sus manos, nacida de nuevo, que habla con Dios y se arrodilla, cómo es posible llegar a tan bajo? Verso 4 está la respuesta. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Sabe por qué la sabiduría, aún teniendo las escrituras en sus manos, aún teniendo las escrituras que lo hizo sabio, diferente a todos los pueblos? ¿Sabe por qué un pueblo, aún teniendo ese tipo de medios de sabiduría y de entendimiento, bajó tanto? Por la descripción que dice el verso 4. Nación pecadora,
pueblo cargado de iniquidad, generación de malhechores, hijos corruptos, abandonaron a Jehová, despreciaron al Santo de Israel, se apartaron de Dios y su palabra. Oh, mis hermanos, lo que Dios está diciendo es: no importa que tu casa esté lleno de Biblias, de escrituras. No importa cuántos mensajes haya oído. No importa qué situación gloriosa Dios te haya dado. Si andas y estás en pecado, eres más bruto que cualquier animal en cuanto a Dios y el conocimiento de su voluntad. El pecado embrutece. El pecado ciega los ojos. El pecado nos desvía, nos atonta. Y Dios nos habla, Dios nos revela su voluntad y no la entendemos. Tergiversamos completamente la palabra santa de Dios, la acomodamos a nosotros. El pecado corrompe la mente. La corrompe tanto que hoy, en estos momentos, la iglesia está bajo juicio. La iglesia. Y los cristianos todavía no nos hemos arrepentido. Estamos alocados hablando lo mismo que dicen los medios. Y no nos damos cuenta que esta pandemia Dios la ha permitido y la mantiene todavía viva para arrepentirnos. Y no lo podemos entender. Cristianos afanados para que la vacuna venga y ya su esperanza es la vacuna. La esperanza no es la vacuna, la esperanza es nuestro arrepentimiento. Estos dos primeros invitados, los que no entienden y los mal agradecidos, pecadores los dos, como lo describe el verso 4, cuando vengan a la invitación, cuando acudan, si vienen, si quieren venir, a la invitación que Dios hace, venir luego y estemos a cuenta, ¿cuál sería el semblante que ellos van a llevar? ¿Cuál sería la apariencia, el estado de ánimo, la salud física, emocional, corporal de estos invitados? Cuando se presenten, ¿cuál va a ser su postura? ¿Cómo llegarán al lugar de la invitación? Miren la descripción que Dios, quien los invitó, Dios dice cómo ellos van a venir. Si vienen, miren cómo van a venir. Versos 5 y 6. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma, todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón, podridas llagas. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Cómo van a venir? Los invitados van a venir heridos, golpeados, castigados. No con un solo castigo, es que Dios lo ha castigado tanto por los pecados que ya no hay cosa alguna, en su cuerpo no hay lugar alguno para Dios darle, porque le ha dado por todos los lugares y por todos los lugares están botando sangre. En otras palabras, lo que Dios está diciendo a estos invitados que han sido rebeldes, Dios lo ha castigado tanto que ya no queda lugar sano en ellos. Desde la pie hasta la cabeza cubiertos de heridas, nadie se las ha vendado, ni les ha calmado los dolores con aceite. Se han quedado sin fuerza. Ya Dios lo ha castigado tanto la vida de estos pecadores, sus hijos, que ya Dios mismo dice, pero yo no tengo por dónde darte, porque ya te he castigado demasiado. También estos invitados vienen de lugares, de casas y de su ciudad, donde ya la ciudad está totalmente destruida.
Estamos hablando de Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? ¿Recuerdan ustedes lo que dice el Salmo 125, verso 1 y 2 de Jerusalén? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. Y en el Salmo 128, versos 5 y 6, dice la Biblia: bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén, todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. En Isaías capítulo 2, verso 3 dice: y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá el rey y de Jerusalén saldrá la palabra de Jehová. Ciudad próspera, ciudad elegida, ciudad santa, ciudad rodeada, cubierta, socorrida por Dios. De ahí, de esa ciudad grande, es que Dios invita a estos pecadores, y de ahí que van a salir. Pero miren ahora cómo Isaías dice de esa ciudad. Miren lo que dice de esa ciudad, versos 7 y 9. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña de melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Estos invitados no solamente van a venir golpeados, heridos, castigados, llenos de sangre, doloridos, sino que van a venir de una ciudad que Dios antes elogiaba y cuidaba con todo su corazón, pero ahora por el pecado es una ciudad sacudida, dañada, que los extranjeros han invadido, ejércitos extranjeros. Las hijas de Sión, lo que andan por las calles dando lástimas, sus hijos, sus mujeres. Y si Dios en su misericordia, dice, no hubiese dejado un resto pequeño, un grupo que todavía no habían doblado toda su vida al pecado, si Dios no hubiese socorrido y mantenido esto, como Sodoma y Gomorra fuera Jerusalén, es decir, Dios la hubiese quitado del mapa, porque los pecados de Jerusalén eran tal como fue los pecados de Sodoma y de Gomorra. Sin ofender a nadie, ni de los que me están mirando, ni de ustedes, ni tampoco de YouTube, que no me vayan a quitar. Si en este país de los Estados Unidos de América no hubiese un grupo pequeño orando, clamando, pidiéndole a Dios misericordia, como lo está, un grupo que todavía no ha doblado sus rodillas a Baal, este país grande y bendecido estuviera bajo ceniza ahora mismo. Porque si hay una nación que ha pecado contra Dios, se ha degradado, se llama Estados Unidos de América. Pero gracias le damos a Dios que hay un resto pequeño, hay un grupo que no nos hemos ido ni para los grupos de la izquierda, mucho menos para los de la derecha, ni tampoco estamos en el centro. Somos pueblo de Dios. Lo que estamos es orando, sufriendo, pidiéndole a Dios por esta nación, hincado. Y por eso creo yo que el Señor no ha consumido este país.
Y hemos visto los dos primeros invitados, pecadores, cargados de maldad, depravados, dejaron a Dios, abandonaron la palabra. Ahí están los ingratos, que Dios le ha dado tanto, pero no han querido servir y adorar a Dios tal como Dios en su gracia le ha dado. Ahí están aquellos que Dios le ha dado la palabra, le ha dado el conocimiento por el Espíritu Santo de la verdad y de lo correcto, pero por el pecado ellos han embrutecido y no tienen entendimiento espiritual ni conocimiento de los tiempos de Dios. El tercer invitado. El tercer invitado está en el verso 10 al 17. Dios va a invitar a los líderes políticos, militares, los líderes del pueblo, socialmente hablando, a los gobernantes, y va a invitar a los líderes religiosos. El primer invitado, los primeros invitados, los gobernantes. Verso 10. Miren lo que dice Dios de ellos. Príncipe de Sodoma, oíd palabra de Jehová, escuchad ley, la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Wow, qué palabras más fuertes. ¿Sabe lo que dijo Dios de Israel, de sus príncipes, de sus gobernantes? Oigan lo que dijo Dios. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas palabras que dirás a los hijos de Israel. ¿Sabe lo que Pedro dijo acerca de esto? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Sabe lo que le está diciendo ahora? Ustedes se llaman Sodoma y Gomorra. Príncipes, gobernantes. No le llamó Israel. No le llamó su nombre nuevo. Ni tampoco le llamó Jacob su nombre antiguo. Lo comparó con las naciones más malvadas, con los líderes más perversos que la tierra ha tenido, los de Sodoma y los de Gomorra. ¿Qué pasó? Hermanos míos, recuerdo yo cuando Jesucristo, teniendo al frente a Pedro, cautivado por el pecado, guiado por la conducta carnal, le profetiza al Señor que tenga piedad del mismo y que no vaya a la cruz. Y el Señor le dijo: Simón, hijo de Jonás, apártate de mí, Satanás. Un día le dice el Señor: tú me vas a negar a mí 3 veces. Yo no, ellos sí, pero yo no. Simón. Y cuando el Señor resucitó, lo encontró en la playa. ¿Y sabe lo que le dijo a Pedro? Oigan lo que le dijo a Pedro: Simón, hijo de Jonás. No le llamó Pedro. ¿Por qué no le llamó Pedro? Si es el nombre nuevo, Pedro. Si el Señor se lo dijo. ¿Quién soy yo? Y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Desde ahora en adelante no te llamará Simón, sino que tu nombre será Pedro. Y ahora, ¿cómo le está llamando? Simón. ¿Por qué? Por la situación carnal y pecaminosa en la cual estaba. Por eso está la descripción que Dios le está dando ahora a los príncipes, los gobernantes. Están tan arrastrados por el pecado que el Señor le llamó Sodoma, Gomorra. Dentro de este tercer invitado no solamente están los líderes, los gobernantes, también están los sacerdotes, aquellos que van a oficializar los cultos, que le van a presentar los sacrificios, que le van a hacer las oraciones, que van a elevar las adoraciones en el templo. Miren lo que Dios va a decir de los sacerdotes, de los levitas, de los ancianos de Israel, los profetas, todos. Miren lo que Dios dice. ¿Para qué? Verso 11. ¿Para qué me sirve, dice Jehová,
la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocausto, de carnero, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí, a hollar mis atrios, a pisotear mi lugar santo? Mis atrios. Oye, yo no entiendo a Jehová. Perdóneme, pero no fue Dios que le dijo eso. En Levítico no fue Dios que mandó hacer estos sacrificios. ¿Y cómo está diciendo? Ya estoy harto. No me lo traigan más. No lo quiero. ¿Quién le está diciendo a ustedes que me traigan tanta sangre y tantas cosas? ¿Qué pasa? Ah, lo entiendo. Porque eso me sucede también a mí. Cuando el pueblo está en pecado, cuando los sacerdotes, los levitas, los líderes religiosos están en pecado, Dios no quiere más que lo estén alabando y predicando y salzando y haciéndole culto. Es que lo odia. Dios no quiere verlo. Verso 13. No me traigáis más vanas ofrendas. Ay, santo Dios. Dice la Biblia, nadie se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Y lo dice Dios. Y mire lo que está diciendo. No me traigan más vanas ofrendas. ¿Qué pasa? Pero es Dios quien permite que en acción de gracia demos las ofrendas. Los primeros que adoraron a Dios con ofrendas fueron Abel y Caín. Uno fue rechazado y otro fue aceptado. El que fue aceptado lo hizo con fe. Lo hizo con una conciencia clara de que como es pecador, se rendía al Señor llevando lo mejor ofrenda con un corazón agradecido de lo que Dios le ha hecho y le ha dado. En cambio, Caín, que no se preparó, sino que andando el tiempo, tomó frutas y le llevó cualquier cosa a Dios, porque su corazón no era de fe, no vivía de acuerdo con Dios, estaba en pecado. Y Dios no solamente rechazó la ofrenda de Caín, dice la Biblia que lo rechazó a él también. Eso es lo mismo que está sucediendo aquí ahora. No me traigan más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Luna nueva, día de reposo, convocar asambleas. No lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, dice Jehová. Dice Jehová. Hermanos, es que cuando el corazón está mal, no importa la ceremonia que hagamos, no importa los cultos, no importa qué cosas grandes se hagan. Cuando uno está mal, Dios no acepta la adoración. Dios no la recibe, Dios la rechaza. Eso es. Está harto, la aborrece, le repugna. Verso 15. Cuando extendáis las manos, yo os esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. El único medio de gracia
con el cual podemos entrar al trono de gracia de Dios y hablar con Él y recibir de Él su gracia, es la oración. El único medio efectivo para tener un encuentro con Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, es la oración. La oración tiene dos intercedores. El Espíritu Santo intercediendo por nosotros, porque cómo pedís como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero allá cuando la oración llega siendo ayudada por el Espíritu Santo, la recibe Jesucristo y se la presenta al Padre, porque Él intercede por nosotros allá. Gloria a Dios, qué grande la oración. En cambio, mis queridos hermanos, aquí está diciendo el Señor, ya no me traigan más oraciones. Cuando ustedes levantan las manos, cuando ustedes hablan, yo aborrezco eso. No lo quiero oír, no los quiero oír. Oh, mis hermanos míos, mientras estaba preparando los mensajes, ¿qué pasó? Yo tuve nada más que caer de rodillas y decirle, oh Señor, ¿y ahora qué? Si no nos permite entrar a tu templo, si no recibe los sacrificios, los cultos, las canciones, las oraciones, entonces ¿qué? Estamos desesperados, perdidos. Por eso la invitación. A estos malagradecidos que yo crié, que yo salvé, que yo le di todo, pero no me sirven. A estos que yo le doy la palabra, la leen, la tienen en su casa, pero no me entienden, no hacen mi voluntad. A estos que siendo gobernantes y líderes no dan el testimonio que deben de dar por sus pecados, a estos tres pecadores el Señor invita. ¿Cuál es el propósito de la invitación? Miren el verso 16. Lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Miren los verbos: lavaos, limpiaos, quitad, dejad. Estos verbos son mandatos que recaen sobre el que oye, el que escucha. Quiere decir que el responsable de lavar, de limpiar, de quitar y de dejar no es Dios. Es el pueblo, el que oye, el invitado. Dios le está diciendo al que invitó, a ese pecador malvado, esclavo en pecado, le está diciendo, oye, yo te he traído aquí para que tú te laves, para que tú te limpies, para que tú quites la iniquidad y el pecado, para que tú dejes de hacer lo malo. Y le añade, segundo propósito, aprende a hacer lo bueno, busca el juicio, la rectitud del agraviado, restitúyelo, haz justicia al huérfano, ampara a la viuda. Todo eso se resume. En primer lugar, deja de hacer lo malo. En segundo lugar, haz lo bueno. Hermanos, cuando el Señor invitó al pueblo y le dijo esto, yo creo que se deprimieron todos. Le dio una depresión así, cayeron. Porque cuando yo lo leí, yo dije, pero Señor, ¿puede el hombre dejar de pecar? ¿Puede el hombre con sus esfuerzos, tiene mérito alguno un hombre dejar su pecado? ¿No estamos muertos bajo el pecado? El mismo apóstol Pablo dijo,
lo que quiero hacer no lo hago y lo que hago es lo que no quiero hacer. Pablo dijo, esto que está malo, que sé que es malo, es lo que hago. Y esto que es bueno, que sé que es bueno, no lo hago. Miserable de mí. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando Dios lo invitó y le dio estos dos propósitos, ellos ahí fue que comprendieron que por sí mismo, por sus esfuerzos, por querer hacer lo bueno y comportarse bien, nunca jamás lo podrán hacer. Porque no hay justo en esta tierra que haga el bien y nunca peque. Porque así como el leopardo no puede quitarse las manchas de su piel, tampoco el hombre puede dejar de pecar, dice la Biblia. Ni puede quitarse los pecados. La paga del pecado es muerte. Está establecido que los hombres mueran una sola vez. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El hombre está muerto en sus delitos y pecados. Sigue la corriente de este mundo. Está bajo el poder de la potestad del príncipe de la potestad del aire. Anda según sus pensamientos y sus deseos. Mis hermanos, estos dos primeros propósitos llevan a los invitados a confesar que son pecadores, esclavos del pecado, no saben hacer lo bueno, hacen lo malo y están atrapados. No pueden cumplir con la exigencia de la justicia de Dios. Pero esta invitación tiene tres propósitos. Miren el número 3, verso 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Hablemos claro. Vengan, vengan pecadores, vengan malvados, vengan así sucios, corruptos como están. Vengan y admitan delante de mí que no pueden. Sean sinceros. Esfuerzo tras esfuerzo, días tras días, queriendo por nuestro propio esfuerzo ser santos acabados, aunque muchos a veces creen que son santos acabados. Sí, mire mi hermano, créalo usted o no, si quiere no lo crea, y si no lo cree, peor para usted. Por más que usted se esfuerce, usted mismo, por más decisión que usted haga, por más pacto que usted haga, de portarse bien, de dejar de hacer lo malo, de no pecar, mentira. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. Déjenlo, quítense, límpiense. A ver, no pueden. Como aquel alacrán que tenía que cruzar el río, pero no sabe nadar, el alacrán se hunde. Y ve que viene un sapo saltando y va a cruzar el río. Ese sí sabe nadar. Y le dice el alacrán al sapo, sapo, súbeme, déjame subirme arriba de ti para que tú me cruces del otro lado. Y el sapo le dice, no, yo no puedo. Tu naturaleza es matar. Tú lo único que sabes matar es, tú eres malo de nacimiento. No puedo. Dice el alacrán, pero sapo, si tú me vas a hacer un favor, ¿cómo te voy a matar? Eso como que eso no se entiende. Es un favor. Mira, manito, no te apures, déjame subirme arriba de ti. Y ya. Y lo convenció. El sapo creyó en la sinceridad del alacrán, porque había hecho una decisión sincera. Y ahí yo dicho, no, ¿cómo te voy a hacer eso? Hasta le lloró y dijo, ay, es verdad, el alacrán está arrepentido. Y se le subió. Cuando están en medio del río, el alacrán comenzó a temblar, porque le olió a carne frita. Y temblando así, no pudo más. ¡Plac! Le metió la ponzoña, lo envenenó. Y cuando se está muriendo el sapo, le dice, pero alacrán,
¿por qué me mataste? Y le dice el alacrán, porque esa es mi naturaleza. Yo no puedo hacer otra cosa sino matar. El hombre no sabe hacer otra cosa sino hacer lo malo. Y el Señor nos invita a que seamos sinceros, a que nos rindamos a Él, a que le digamos la verdad. Esa es mi vida, Señor. Y cuando confesemos nuestros pecados, arrepentidos, siendo sinceros de nuestras debilidades, de nuestros quebrantos, de nuestra culpa, de nuestras iniquidades, cuando vayamos a Dios siendo sinceros, miren lo que Dios va a hacer y no nosotros. Lo que va a hacer Dios y no nosotros. Dice el verso 18, si vuestros pecados fuesen como la grana, rojo, 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 como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueran como una tela que tiene tinta de púrpura roja, vendrán, yo la voy a convertir en blanca lana. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que el Señor está diciendo? Ven así como usted está. Ven con tus debilidades. Sé sincero conmigo. Dime lo que te apremia. Dime lo que tú no puedes dejar. Dime ese hábito malo que tú no puedes quitar. Dime esas contradicciones en ti que te traen vergüenza, culpa, miedo. Dímelo. Habla conmigo. Porque yo, poderoso en batalla, yo con mi Hijo Jesucristo, con su sangre preciosa, te voy a perdonar. Te voy a limpiar. Te voy a levantar. Te voy a hacer libre. ¿A quiénes invitó el Señor? ¿Sabe a quién invitó el Señor? A los malagradecidos, a los pecadores sin entendimiento y a los que adoraban a Dios y servían al Señor en pecado, a pecadores y malvados, los cuales no pueden dejar de pecar, los cuales no pueden quitar sus manchas y sus pecados y sus maldades, para que confíen solamente en el poder de Dios, para que se rindan ante la expiación que el Señor ha hecho. La única manera que el hombre puede ser justificado es por fe. La única manera que el hombre puede ser salvo es por Jesucristo. Por lo que Cristo hizo, no por lo que tú has hecho. Por lo que Cristo ha hecho en tu vida, la justicia que Dios te ve a ti, que te ve en ti, que por ella dice justificado está, porque ha hecho lo recto. Eso no es justicia tuya. Tú nunca has hecho lo recto para que Dios te abra los cielos, para que Dios te salve y te declare justo. ¿Sabe quién hizo lo recto? Cristo. ¿Sabe quién alcanzó la justicia de Dios? Cristo. ¿Sabe quién pagó tus pecados? Cristo. ¿Sabe quién murió por ti? Cristo. ¿Sabe quién sufrió el castigo eterno? Cristo. Y todo eso que Cristo alcanzó fue lo que Dios en su misericordia lo aplicó a ti. Te ve justo por Cristo. Por eso nosotros vivimos por fe y para fe. No por conducta, no por ley, no por obras. Vivimos por lo que Cristo hizo. Y el que no vive por lo que Cristo hizo no es salvo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Somos justificados por fe para vivir por fe. Porque muchos son justificados por fe, pero no viven por fe. Quieren vivir por sus obras, por sus méritos, por su conducta. Y por eso quieren tener una pantalla ante los demás como justo. Estos hermanos y hermanas que quieren vivir por la ley de las obras, quieren imponerse sobre uno, porque ellos se creen santos.
Y ellos te tienen una lista de cosas de no haga, no haga, no haga. Y creen que por no hacer esas cosas son justos. No. De la única manera que el Señor te va a aceptar es por Cristo. Porque cualquier obra buena que tú hagas para Dios es trapo de inmundicia. Venid luego, dice Jehová, ríndanse a mí. Y cuando nos rindamos, el Señor nos va a librar. Los que acepten la invitación, miren lo que va a pasar en su vida. Verso 19. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Los invitados que quieran, que oigan, comerán el bien de la tierra. En cambio, los que no quieran, si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. El Señor nos está invitando. Y muchos de nosotros, bajo esta pandemia, no hemos entendido el por qué Dios ha permitido todo esto. Por eso no nos hemos arrepentido. Ahora estamos bajo la palabra de Dios. Y este primer sermón de Isaías es el que Dios quiso que hoy se trajera a este pueblo. A este pueblo que está sentado aquí y a otros que están en sus casas. Dios nos invita. Y Dios quiere limpiarnos. Y yo le creo a Dios, yo no le creo al diablo. Si el Señor me invitó a que yo sea sincero y me presente delante de Él con todas mis maldades, con todos esos pecados ocultos y secretos que tienen y tenemos los cristianos, que yo hable con Él y le diga: Señor, eso soy yo, aquí estoy. El Señor se compromete, Él, no yo, a limpiarme Él, a perdonarme Él, a levantarme Él, a lavarme y darme una liberación sobre este pecado que me acosa. Los pecados en el mundo, los mundanos, es fácil de identificar, porque los mundanos no esconden sus pecados, viven en pecado, defienden su pecado, legalizan su pecado. El mundano no le da vergüenza todos los pecados que cometen, inclusive muchos lo aplauden. Y muchos de esos pecadores son los famosos de este mundo. Por lo cual el mundano y el impío no esconde sus pecados, a menos que esos pecados estén legalizados como un delito, así, sí. Pero después los otros, esos pecados morales y espirituales, que la Sagrada Escritura dice: no, eso no está tipificado en ningún manual jurídico que es malo. Los pecados morales y espirituales, los que los esconden son los cristianos, los religiosos, porque tienen que presentar una pantalla de santidad. Por eso el Señor le dijo: límpiense, dejen de pecar. No pueden, porque el cristiano es libre por la fe, para vivir por esa fe, siempre confiando en Cristo. Cristo dijo: sin mí nada podéis hacer. Separado del Señor nada.
Y una vez libertados del pecado, queremos seguir viviendo en la ley pasada por obras. Hay que seguir viviendo confiando en Cristo. Como aquel hermano en mi ministerio, un diácono. Ese diácono era tan recto que hasta yo le tenía miedo. Hasta yo le tenía miedo. Se paraba en la puerta de la iglesia allá afuera cuando se terminaba el culto y estaba con un papelito y un bolígrafo. Demasiado pintalabio. La falda muy corta. Cuando se terminaba, que todo el mundo se iba, me llevaba el papelito, siempre una lista de cosas. Mire ahí, con nombre y pecado, para que pastoree esta semana. Oye, me tenía a raya el hermano. Hasta yo le tenía miedo. Cuando yo vi a ese hermano así me iba por ahí. Demasiado perfecto. Y un día dejó de ir a la iglesia, un domingo. El segundo domingo dejó de ir. Y el tercer domingo dejó de ir. Y voy yo a la casa y me dice el hijo, no, pastor, pero mire, qué pena que usted vino, él no está. Pero si usted sigue por ahí, siempre la guagua lo deja del trabajo en la segunda, la tercera esquina. Y yo me fui por ahí. Y exactamente, llegando yo a la esquina, ahí llegó la guagua. Y cuando bajaron los trabajadores, que después baja el hermano, que me ve, viene el hermano medio doblado, medio, y se pone la mano así para atrás. Y el humito, se le subía el humito así, del cigarrillo. El recto, el perfecto. Mira ahora. Así somos. Así somos, comenzando conmigo. Nos cubrimos de Biblia, de púlpito, de trajes. Nos ponemos aureolas. Tenemos una pantalla y vivimos así. Y no somos sinceros. Isaías trajo un mensaje de gracia. Y aunque describió totalmente a Jerusalén, a Judá y a Israel, le dijo, vengan a la invitación y sean sinceros. Y el Señor lo va a limpiar, es Él que lo va a hacer, Él lo va a perdonar, es Él que lo va a hacer, Él lo va a levantar del pecado y la iniquidad, Él lo va a hacer, Él lo hará libre. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda